Bueno, hola a todos, alumnas, alumnos, espero que estéis todos muy bien en esta segunda semana de confinamiento y que lo estéis llevando lo mejor posible. Bueno, vamos a empezar hoy con la segunda clase virtual. Espero que todos la estéis viendo y que estéis entrando en el aula virtual y si queréis podéis dejar un comentario del aula virtual, ¿vale? O incluso en los comentarios de YouTube también. Si hay alguna duda, pues el aula virtual mejor, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ver, voy a intentar explicaros un poco del último autor que nos queda por ver, ¿vale? De Jürgen Habermas, filósofo alemán que sigue vivo, tiene 90 años el tío y ahí está aguantando. Y bueno, pues ahora mismo es una de las figuras representativas de la filosofía dentro del terreno de la ética, que es el terreno en el que él se mueve, pero también de las figuras más importantes a nivel filosófico mundial. Ha recibido cantidad de premios, el premio Leibniz, que es un premio de investigación científico y filosófica en Alemania, el Príncipe de Asturias en 2002-2003, creo que lo recibió. Y bueno, es una figura muy importante, ¿vale? Sobre todo en la labor que hace su filosofía de intentar, a través de la comunicación, de las éticas que se llaman éticas dialógicas o éticas comunicativas o éticas discursivas, ¿vale? La ética del discurso, pues trazar una especie de puente, ¿vale? Entre las comunidades, entre los hablantes, y sería un poco el eslogan de este filósofo, de este autor, sería algo así en plan más coloquial, como a veces hablamos en clase, sería el de hablando se entiende la gente, ¿vale? Es decir, todos tenemos la condición de hablar, de poder comunicarnos y de entendernos entre nosotros, ¿vale? Por eso he puesto aquí a todos estos personajitos, todos estos muñequitos, ¿vale? Para explicaros un poco que la premisa fundamental de Habermas es la comunicación, ¿vale? Entre la sociedad, que es posible y aunque seamos diferentes unos con otros, pero se pueden establecer esos puentes de comunicación, ¿vale? A través de una serie de preceptos, de argumentaciones muy bien detalladas a lo largo de toda su vida. Ha tenido una gran producción, ¿vale? Tiene 90 años y bueno, ha hecho algunas revisiones de las teorías, pero en definitiva su teoría básica y sólida sigue vigente y aunque ha hecho algunas revisiones, pues está muy bien argumentada, ¿vale? Con unos conceptos que vamos viendo ahora así despacito los voy a ir explicando. Bueno, la clase de hoy va a ir en torno al tema uno que he subido, que tenéis en el aula virtual, que es el de la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa es como la gran obra, por así decirlo, de Jürgen Habermas. Eh, Tiene una cara un poco peculiar, lo podéis ver ahí cuando busquéis fotos en Google de él, ¿no? Tiene así el labio un poquito deformado y demás, pero es un coco, es un cerebro, es una... A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho de todos los filósofos que hemos visto, este autor lo introdujeron nuevo con el último cambio que hicieron de la propuesta de los 13 autores que ahora se llaman para filosofía, aunque nosotros vemos 7, incluyendo Aristóteles en la primera evaluación. Es un autor que a mí me gusta mucho porque cierra muy bien todo el círculo de autores desde el primero que vimos, desde Platón, ¿vale? Eh, es un tema un poco diferente al margen de todos los que hemos visto. Está muy orientado dentro de lo social, dentro del discurso de la sociedad, pero se aleja un poco de la epistemología, del conocimiento, aunque tiene cositas un poco de cada uno de los filósofos, tiene muchas cosas de Kant, tiene muchas cosas de Marx, alguna cosa incluso podríamos decir de Platón, pero cierra muy bien el círculo, ¿vale? Y bueno, lo introdujeron como nuevo, es un autor que se da al final de curso, que se da un poquito, que a lo mejor no se termina de dar muy bien o por la premura ya al final del curso, pero bueno, como tenemos tiempo, ya están sobre los apuntes, ya hemos llevado buen ritmo, Nietzsche está para finiquitarlo, a ver si pudiera ser que a la vuelta, si es que volvemos, hiciéramos el examen de Nietzsche. Eh, y con Habermas, pues veremos si hacemos trabajo o no, ya lo iré diciendo, ya lo iré comunicando, ¿vale? Pero es un autor que cierra muy bien todo ese proceso, toda esa evolución de los 7 autores que hemos visto, ¿vale? Si recuerdan, ¿no? Pues Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,
Descartes, Hume, Nietzsche y ahora Habermas. Digo de los gordos, como les llamo, los que llevan texto y los que hemos hecho el examen desarrollado en clase, con tema, con contexto, con las nociones y que hemos visto más en profundidad. Os voy a subir dos temas. Solamente está subido el tema uno, que es la teoría de la acción comunicativa. Como digo, la teoría de la acción comunicativa es una de las obras más importantes. En otro vídeo voy a hablar del contexto histórico de Habermas y el contexto filosófico. Ya sabéis que en el filosófico incluimos la influencia, la relación entre filósofos, las anteriores y las posteriores, ¿vale? Y alguna cosita de la obra referenciada con esa influencia o con esa relación a otras corrientes, ¿vale? Y el contexto histórico del siglo XX, ya todo lo tenemos más claro, lo tenemos más presente, pero eso será en otra clase y también hablaremos de la obra, ¿vale? Algunas obras importantes de las obras más representativas que he escrito. Pero en esta ya, sin más dilación, me centro en el tema de la teoría de la acción comunicativa. Bueno, voy a ir siguiendo los apuntes, ¿vale? Que tenemos. Si la tablet no me falla, porque creo que tiene poca batería, pero yo creo que sí. El tema uno que os he subido es de la teoría de la acción comunicativa. Os subiré otro tema, ¿vale? Que se puede decir que es el más importante. Bueno, de los otros son importantes, porque no quería ver el segundo tema, que es del que haremos el examen, que es el que aparece en el programa de toda la asignatura, que se llama las dimensiones de la razón práctica o dimensiones de la racionalidad práctica. Creo que dimensiones de la razón práctica. No quería explicaros ese tema sin antes ver la teoría de la acción comunicativa porque están muy conectados. Además, la teoría de la acción comunicativa es un pilar básico en la ética del discurso, en la ética de la comunicación y es importante que lo viéramos. Y con esto ya damos pie para ver el segundo tema y también os lo subiré y también haré una clase virtual explicándolo, ¿vale? Que son tres principales, son tres vertientes, las dimensiones de esa razón práctica, que ya las comentaremos, ¿vale? Bien, centrándonos en la acción comunicativa, ¿vale? Y siguiendo el texto, bueno, es una obra publicada en el 81, curiosamente el año en el que nací yo. Fijaros si tiene ya trayectoria este hombre y aún sigue vivo, ¿vale? A sus 90 años. En el que, bueno, pues de una forma muy original, ¿vale? Él intenta dar un poco respuesta a una corriente que estaba viendo en la historia de la filosofía, en la que se había quedado la filosofía en el siglo XX, con un discurso sobre la política, sobre el arte, sobre la ciencia. Se puede decir que eso es un poco las tres grandes vertientes del discurso de la filosofía del siglo XX. Pero él se centra sobre todo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la moral, en una ética que supere un poco trabas o problemas filosóficos que estaban existiendo de las corrientes anteriores, ¿vale? Incluso la corriente de Marx, ¿vale? Del otro vídeo que estuve comentando, porque él piensa un poco que el proyecto de Marx no tanto que fracasa, pero lo ve un poco inviable y entonces a partir de ahí va a hacer una nueva propuesta, que es la de la razón comunicativa, ¿vale? O de la acción comunicativa, mejor dicho, que es pues el diálogo y el entendimiento a través del discurso, como vamos a ver, ¿vale? Bueno, es un autor que parece sencillo, pero también tiene su miga, ¿vale? Tenemos que verlo con detenimiento porque tiene algunos conceptos que son un poco reguleros, aunque sí que es verdad que es un autor que se entiende fácil, ¿vale? Cuando leéis los apuntes, si lo estáis siguiendo en esta clase o cuando los veáis y me queréis hacer alguna pregunta, pero es un autor que se puede entender, ¿vale? Eh, bueno, como digo, intenta ofrecer una respuesta algunos problemas filosóficos que habían estado apareciendo en la filosofía anterior, ¿vale? Y todo a partir de la racionalidad, ¿vale? La racionalidad aquí hay que entenderla de forma diferente a cómo se ha entendido tradicionalmente, como lo hemos visto en Platón, como lo hemos visto en Descartes, ¿vale? Él critica un poco esa racionalidad, porque es una racionalidad que debe ser una racionalidad pragmática, orientada a las acciones de nuestro día a día, ¿vale? Pragmático viene de praxis, de la práctica, de lo que se hace. Ya sé que la filosofía puede ser teórica como una filosofía más orientada a teoría o a hipótesis que podemos hacer como el pensamiento o a propuestas más teóricas, la misma palabra lo dice,
o a cuestiones más prácticas que son más de nuestro día a día, más relacionadas con la ética, con el deber, con la moral, con respuestas que podemos tomar ante situaciones, ante circunstancias que suceden en nuestra vida, ¿vale? Que al fin y al cabo también es una dimensión muy importante del ser humano, ¿vale? Que además lo que intenta Habermas es, a partir de esa dimensión, de la dimensión ética, de la dimensión moral, de la dimensión pragmática, conectar toda la esencia del ser humano, conectar todos los otros apéndices o todas las otras esferas, como pueden ser el conocimiento, como pueden ser eh, la esencia y el sentido del ser humano, ¿vale? Entonces, intenta superar un poco esa racionalidad, como digo, la racionalidad eh, tradicional, porque él piensa que está como anquilosada en un reduccionismo filosófico. ¿Qué quiere decir esto del reduccionismo filosófico? Pues que es un poco cerrada, ¿vale? Y que no se termina de abrir algunos campos en los que pues, es susceptible de que se abra, de que tenga participación, sobre todo desde el punto de vista de lo pragmático y de la ética, que es lo que defiende Habermas, ¿vale? Pretende ser una teoría de la sociedad. Fijaros que todos los filósofos, además de que son hijos de su tiempo, intentan hacer una teoría de la sociedad, igual que lo hace Marx, igual que lo hace Nietzsche a su modo, igual que lo hace Platón, igual que lo hace casi todos los filósofos, se puede decir. Una teoría social, ¿vale? A partir de esa manifestación racional de la sociedad, ¿vale? La sociedad tiene en sí una racionalidad que es como un tesoro, que es algo bueno que hay que cultivar, pero saber cómo saber hacia dónde la podemos orientar para obtener un rendimiento, para obtener un tipo de resultado, de consecuencias, ¿vale? Eh, bien, además de esto, ¿vale? Ofrece una perspectiva ideal para juzgar las sociedades contemporáneas. El contexto de la obra de Habermas está muy instalado en la sociedad de su tiempo, en la sociedad contemporánea, que intenta superar, por un lado, toda la tradición metafísica, ya se llama a esta época post-metafísica, porque se supera esa época metafísica que ya habían empezado a criticar los empiristas ingleses en el siglo XVIII, también Nietzsche en el siglo XIX, ya se supone una sociedad post-metafísica, pero tiene algunos desafíos importantes. No en vano tenéis que recordar que Habermas pertenece a esa escuela de Frankfurt que os cité el otro día cuando hablaba de Marx. La escuela de Frankfurt es una serie de autores que intentan criticar desde el punto de vista de la reflexión acerca del arte, acerca de la razón instrumental. La razón instrumental es aquella que produce una acción o una producción, pero en la cual falta una esencia humana, una espiritualidad humana, una naturaleza humana, a través de la política, a través del arte, de la sociedad. También son hijos de ese marxismo, de esa propuesta de Marx primera de cómo se puede mejorar la sociedad, pero esa reflexión que propone la Escuela de Frankfurt también tiene una dimensión muy importante en la segunda generación, que es en la que pertenece Habermas, ¿vale? Por eso intenta hacer una crítica a las sociedades contemporáneas, cómo reconstruir o cómo denunciar algunas de las cosas que están pasando en la sociedad contemporánea. Sobre todo, por ejemplo, la importancia de tener una acción comunicativa que esté orientada al entendimiento, ¿vale? Habermas distingue, que es una de sus propuestas muy interesantes, distingue tres tipos de acción: la acción instrumental, la acción estratégica y la acción comunicativa. La acción instrumental sería aquella que intenta conseguir el éxito, como por ejemplo como una empresa, como una fábrica, como un político corrupto que intenta hacer cualquier sistema o cualquier estratagema orientado a conseguir un éxito totalmente al margen de la sociedad. Luego la estratégica, que es conseguir el éxito dentro de la sociedad, que también tiene sus peros. Y luego estaría la acción comunicativa, que es la que defiende Habermas como una acción para comprenderlo, una acción dentro de la sociedad, pero orientada a la comprensión del otro. Por eso todos estos personajes tienen diálogos e intentan, desde un punto de vista empático, entender al otro, ¿vale? A través del lenguaje. Dice Habermas que eso es posible, y esa sería la acción comunicativa. Entonces, siguiendo con este punto, bueno, todo está dentro de la evolución de la sociedad moderna, de ese análisis que hace Habermas, que quiere, desde un punto de vista, también siguiendo las normas y siguiendo la ética, esto no hay que olvidarlo,
Habermas es partidario de que estamos sometidos dentro de un modelo normativo, es decir, dentro de un modelo de normas que hay que respetar, que hay que cumplir. También exijo un poco de la propuesta de Kant, aunque también la critica, o sea, exijo, pero también la supera en algún sentido y no es tan pretencioso como Kant, es una ética más de mínimos que no una ética de máximos, que sería la propuesta de Kant, como sabéis. El máximo de todos los máximos en la ética, siempre decimos que es la ética de Kant, ¿no? Porque es el comportamiento de puntuación como situación pudiera ser universal y se pudiera convertir en regla de oro para todos los demás. Eso es el máximo por excelencia, ¿no? Bueno, pues Habermas es menos pretencioso en ese sentido. Y pretendía también denunciar con esto las patologías de los sistemas sociales y políticos de su época, intentar un poco reconstruir esas diferencias, ¿vale? Ahora que hablo de diferencias, tiene una obra muy chula, Habermas, que son unas cartas, es una obra breve, unas cartas que tuvo con Ratzinger, con el Papa Ratzinger, el que estuvo anterior a este, el Papa Francisco, Joseph Ratzinger, que además de ser papa, pues tenía un gran bagaje, como todos, pero además Ratzinger especialmente, tenía un gran bagaje cultural, filosófico, teológico, y tienen unas cartas muy curiosas en las que hablan sobre la religión, en las que Habermas le hace preguntas y Ratzinger le contesta, se llaman cartas con Ratzinger o algo así. Y bueno, pues en cuanto a ética y religión, pues un discurso muy curioso, en el sentido de que las propuestas que le hace Habermas y las preguntas también son un poco como para establecer esos puentes de diálogo de cultura. La posición de Ratzinger es más cercana por supuesto, defender el dogmatismo, el dogmatismo y el mensaje cristiano, más religioso, más teológico, y Habermas le hace preguntas interesantes. Pero bueno, sigo que me voy por las ramas. Eh, Bien, dicho esto, en los apuntes hay varios puntos. El primero habla de qué es la racionalidad discursiva, ¿vale? Recordaros que nos situamos en la ética discursiva, la ética comunicativa, ¿vale? Se llama ética discursiva porque simplemente parte del discurso, ¿vale? Del discurso de que se puede establecer un diálogo, un discurso entre iguales, todos, supuestamente para Habermas, estaríamos en las mismas condiciones de mantener un diálogo, en las mismas condiciones de mantener un discurso y podemos entendernos unos con otros, ¿vale? Para eso hay que seguir unas pretensiones de validez que dice que tiene el diálogo, pero es el discurso, simplemente sería como el centro, el núcleo de toda su filosofía, ¿vale? Sería como esa comunicación, una comunicación que parte de un emisor y un receptor que se entiende, ¿vale? A través de un diálogo y de un discurso, ¿vale? Bueno, esto nos llevaría a hablar de los procesos comunicativos, ¿vale? También está muy relacionado con la filosofía del lenguaje Habermas, pero no nos vamos a extender aquí en esto, ¿vale? En este sentido, esta defensa de los argumentos que él propone, se puede decir que, por supuesto, que son racionales, ¿vale? El concepto de racional en Habermas es muy importante porque es un concepto que tiene una pretensión de validez, una pretensión de respeto de las normas, una pretensión de lo bueno, ¿vale? Cuando en la otra clase que hagamos, en la otra clase virtual, explicando el tema 2, hablemos de la razón, las dimensiones de la razón práctica, veremos que la orienta a tres fines: a lo bueno, a lo útil y a lo justo, ¿vale? Esas tres dimensiones serán dimensiones de la razón. Por eso cuando hablo de razón, cuando Habermas se refiere a razón, se refiere a que tiene unas pretensiones, unos argumentos muy bien dotados, muy bien definidos, ¿vale? Que por supuesto difieren mucho de los anteriores del sentido tradicional de la racionalidad, que ya sabemos que hemos visto en la tradición metafísica, ¿vale? Bien, bien. Se parte de una situación ideal de consenso entre los participantes, donde cada uno puede argumentar en base a sus razones. Esto, fijaros que tiene una importancia grandísima, esto de respetar los argumentos y las razones del otro, tiene una vigencia importantísima hoy día. Por eso yo creo que es también acogida la filosofía de Habermas, porque hace una muy buena reflexión de que el problema de la humanidad hoy día es esa intercomunicación, es esa intersubjetividad
esa comunicación de unos con otros, de gentes con gentes, de pueblos con pueblos y de imperio con imperio. Ahora, por ejemplo, que están pugnando por la vacuna del coronavirus entre China y Estados Unidos, siempre surgen esas tensiones. En el siglo XX, pues, recordemos la Guerra Fría o recordemos cualquier disputa que podamos pensar hoy día a nivel de estados, de países que pugnan por esa supremacía, por ese control del poder, del armamento, de las guerras o de la riqueza, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, los que existen actualmente, ¿no? Que son China y Estados Unidos, y Europa, que le va a la zaga haciendo lo que puede. Pues sería una forma de diálogo entre esos países, eh, entre esos pueblos, entre esas comunidades que parten de una situación en la que se escucha al otro, ¿vale? Se escucha al otro, en la que todos pueden dar su argumento, y esa intersubjetividad es muy importante porque hoy día tiene plena vigencia. Es decir, estamos condenados a comunicarnos, estamos condenados a entendernos, y sin esa premisa de escuchar al otro y de entender al otro, pues la sociedad es imposible, ¿vale? Desde cualquier situación más práctica de la ética de nuestro día a día, hasta una decisión conflictiva a nivel mundial entre países, entre imperios, pues también, ¿vale? Es decir, ese diálogo entre culturas hoy día es necesario, y Habermas ha sabido verlo muy bien, ¿vale? Bien, por eso, como digo, es una parte, la razón práctica comunicativa parte de la idea de la intersubjetividad de los hablantes, ¿vale? Existe una conexión entre emisor y receptor, que existe como un código en el cual nos podemos entender, ¿vale? Dentro de ese código se detectan reglas, se detectan normas, se detectan algunas condiciones de validez que deben de tener los argumentos, pero que en cualquier caso son entendibles. Es, por tanto, una pragmática universal. Es decir, es una práctica, es una praxis que se puede llevar a la práctica en nuestro día a día, en nuestras relaciones personales, en estas relaciones internacionales, políticas y sociales, universal. Es decir, cualquier principio que pensemos universal, no robar, no matar, no hacer daño al otro, algo que puede ser bueno para toda la sociedad. Aquí sí hay un homenaje, va a decir, sí que hay una referencia a Kant, en el sentido del sensus común y del sentido común, de algo que es bueno para todos, en el sentido de que es universal, ¿vale? En ese sentido, como decía antes, no es que sea una ética de máximo, sigue siendo una ética de mínimo, porque parte de las condiciones personales de cada hablante, y eso sería una ética de mínimo, ¿vale? Pero al ser universal sí que se puede decir que no es una ética de máximos, pero tendría un poco más de esa ética de máximas, perdón, en el sentido de que todo el mundo puede cumplir esos preceptos en cualquier momento determinado, en cualquier situación, ¿vale? Bien, más cositas que aparecen por aquí, hablando de esa pragmática universal. Eh, es una propuesta que está inmersa en una realidad, ¿vale? En una realidad en la que todos estamos expuestos y de la cual no podemos escapar, ¿vale? Y sobre esta teoría, Habermas pretende establecer, ¿vale? lo que sería la forma más adecuada de las relaciones interpersonales, ¿vale? Esto nos puede parecer una cosa muy sencilla, pero tener en cuenta que el siglo XX fue un siglo tumultuoso, con las dos grandes guerras, con la Guerra Fría, con las tiranteces en muchos sentidos, la ONU, la OTAN, los diversos países, las guerras que hasta hace poco estuvieron vigentes. Y fijaos que puede parecer una cosa muy sencilla, pero es súper importante. O sea, las relaciones interpersonales, esas situaciones de común acuerdo, de reconocer esa posibilidad de entendimiento, que es lo que quiere hacer Habermas, es muy importante, ¿vale? Como sabéis, todos los filósofos que vemos, desde Platón hasta Habermas, cerrando ahora el círculo, todo este círculo de todos estos personajitos que representarían esta ética discursiva de Habermas, todos intentan dar su visión, su análisis de la sociedad. En este sentido, la propuesta de Habermas es superar esas dificultades de la sociedad de hoy día, o del siglo XX, bueno, y por supuesto que siguen vigentes hoy día, que es precisamente esas relaciones interpersonales, de comunicar, ¿vale? Eh,
esta pragmática, esta acción comunicativa, esta forma de entender el mundo, también es una forma de entender el mundo, ¿vale? Se expresa en los diferentes actos de comunicación, es decir, se expresa en el lenguaje, en el habla. Es una especie de tesoro, es una especie de, de rigor que se da por esencia en el ser humano y el lenguaje lo utiliza Habermas como esa herramienta mediadora, ¿vale? El lenguaje, comenta Habermas, no está aquí en los apuntes, pero bueno, comenta en otros textos que el lenguaje es una práctica ya propia, no una práctica, es una esencia propia del ser humano antes de decir algo, antes de comunicarnos. Que esto es un tema, no sé si os acordáis, cuando el año pasado en primero bachillerato lo comentamos, que fue antes el pensamiento, o que es antes el pensamiento o el lenguaje, ¿vale? Pues dice Habermas que antes de emitir una palabra, antes de mostrar el lenguaje, de practicar el lenguaje, estamos pensando algo. Eso quiere decir que el lenguaje es una representación de nuestra esencia, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de actuar, que luego se va a representar en la realidad, pero el lenguaje es un simbolismo, una esencia muy importante del ser humano, ¿vale? Por supuesto, aquí se haría la categoría entre emisor y receptor, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos un problema de lenguaje, de comunicación con un idioma extranjero, ¿vale? Con el inglés, con el francés, con el swahili, con el portugués, con el, yo que sé, cualquier idioma, ¿vale? Cuando hay palabras que no se pueden explicar tal cual, no se pueden traducir, mejor dicho, en ese lenguaje, hay una indeterminación total de esa transcripción en lenguaje, pues surgen problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un mecanismo de comprensión, es un mecanismo que abre ámbitos de comprensión, que abre ámbitos de entendimiento, ¿vale? Entendimiento entre los hablantes, ¿vale? Que comúnmente tienen que coexistir en una relación interpersonal inevitable y que es necesaria, ¿vale? Eh, Dice aquí en este punto que se rescata el sentido esencialmente comunicativo del habla, como decía, ¿no? Se afirma esa función comunicativa original, primitiva, primera del hombre, que necesita el lenguaje para comunicarse. Tener en cuenta que eh, el mundo se mueve por relaciones personales, se mueve por relaciones de comunicación, se mueve por sentimientos. Y muchas veces ese lenguaje es un reflejo de nuestros aciertos y nuestros defectos. En este sentido, la propuesta de Habermas es que ese lenguaje es un don que podemos aprovechar y que, por un lado, que es necesario, que es inevitable y que sirve para explotar ese sentido esencialmente humano que tenemos, ¿vale? Y que nos puede conducir al entendimiento, al acuerdo entre nosotros. Bueno, ¿cuáles serían esas pretensiones de validez de las que habla Habermas? Bueno, pues expone una serie de factores, ¿vale? De requisitos que deberían tener esos actos de habla que, como digo, son pretensiones universales para todos, ¿vale? Estaría la pretensión de verdad, que es la que subyace en un acto como finalidad de decir algo que pertenece a una realidad objetiva que se puede constatar, ¿vale? Es una pretensión de verdad porque es algo que se puede comprobar, que es demostrable, es un acto de habla que se puede constatar, ¿vale? Luego la pretensión de rectitud normativa, es decir, contempla la premisa de que es un enunciado que se deja enmarcar dentro de unas normas, ¿vale? Son actos de habla normativos, él llama. Luego la pretensión de veracidad. Una pretensión de veracidad es cuando hablamos, hacemos manifestaciones, expresiones nuestras personales, ¿vale? Que lógicamente son veraces porque dicen cosas acerca de nosotros a nivel personal como una expresión, ¿vale? Son actos de habla expresivos, él llama, pero que tienen también un condicionante de veracidad. Es decir, nadie va a decir nada sobre él mintiendo pretenciosamente, ¿vale? Mintiendo ya de entrada, sino que suponemos que es un acto que expresa una realidad, una veracidad de lo que él quiere exponer, ¿vale? Luego tendríamos, esos serían los tres primeros, ¿no? Veracidad, los tres más importantes, veracidad,
rectitud normativa y verdad. Bueno, dentro de la ética del discurso de Habermas, de esta introducción que estamos haciendo de este primer tema, antes de ver las dimensiones de la razón práctica, esta racionalidad que él propone se manifiesta no solamente en la comunicación, estoy en el punto 5.1.2, por si queréis seguir, ¿vale? No solamente se manifiesta esa racionalidad en la comunicación, ¿vale? Sino que son actos comunicativos, actos que cada uno de nosotros podemos hacer, ¿vale? Que descansan en esas pretensiones de validez, ¿vale? Es decir, ¿por qué le damos ese reconocimiento al argumento y a, esa consideración del otro, a la consideración del argumento del otro? Y es porque descansan, ¿vale? En pretensiones de validez, pues que son veraces, que son reales, que son objetivas, que todos podemos compartir, ¿vale? Bien, se pueden definir así los actos discursivos, ¿vale? Como los procesos que intentan fundamentar la razón comunicativa, ¿vale? Son simplemente procesos en los que esas pretensiones de validez que subyacen en el lenguaje, ¿vale? Y forman parte de él, pues contribuyen a ese acto de comunicación, de entendimiento, en un discurso plural, reconocido, en el que todos podemos participar, ¿vale? Bien, ese discurso, por supuesto, termina con el éxito y con el entendimiento, ¿vale? De superar esas discusiones, de superar ese distanciamiento que en el lenguaje no pudiéramos tener. Bueno, pues eso se solivianta, se soluciona con ese acto comunicativo y con esas pretensiones de validez, ¿vale? Bien, la única fuerza admisible y que podría generar un elemento distorsionador, dice Habermas, pues sería la fuerza del mejor argumento. La fuerza del mejor argumento que consiste dentro también de un criterio normativo, ¿vale? Aquí hay muchos personajes, pues imaginar que se ponen a discutir entre ellos, bueno, son personajes de dibujo animado y de Star Wars, pero imaginar que se ponen a discutir entre ellos, o cuando, por ejemplo, los de Star Wars están haciendo una asamblea ahí intergaláctica para ver qué decisión toman, si atacar o no atacar, pues ese argumento de uno y de otro, ¿vale? Ejercerá un poder sobre uno de ellos o sobre el resto, pero siempre dentro de un marco normativo. Es decir, un marco normativo que represente todas esas pretensiones de validez que antes hemos comentado, que esté orientado también a un sentido ético, a un sentido normativo, del cual no podemos salir, ¿vale? Recordad que estamos hablando de ética. Cuando hablamos de ética, bueno, quitando algunas particulares como la nietzscheana o la utilitarista, que también hace una referencia Habermas al utilitarismo, en las dimensiones de la razón práctica. Cuando digo razón práctica, sí es que es la razón que utilizamos en la praxis, en nuestro día a día, en situaciones que podemos tomar respecto cuando nos hacemos preguntas de qué debo hacer o qué sería lo más correcto, qué sería lo más ideal hacer, ¿vale? Eso es razón práctica, ni más ni menos. Como digo, serían un ámbito donde se producen unas normas que todos deben respetar, unas reglas del juego que todos tienen que respetar, ¿vale? Bien, pues esa fuerza del mejor argumento, ¿vale? Estaría también dentro de ese criterio normativo y estaría, por supuesto, alejado de cualquier pues arbitrariedad ideológica, de cualquier manipulación ideológica, todas estas cosas que muchas veces de los políticos cuando hacen debates o del que participa en internet en un foro de discusión en esto de las redes sociales que vosotros también controláis y da cualquier tipo de comentario o de comentario falaz o falso o esto que se llama la posverdad, ¿no? Que es decir, como una realidad inventada, paralela. Aquí me acuerdo de Trump y toda esta gente, pues toda esta manipulación o esta arbitrariedad ideológica o estos obstáculos que se pueden romper en ese lenguaje, que se pueden poner en el lenguaje, aquí no tenían cabida, porque partimos de unas pretensiones de validez, pues veraces, verdaderas, constatables, pero también normativas, en cuanto a unas normas éticas y morales, ¿vale? Esto es lo que nos lleva a un concepto muy importante de Habermas, que es la situación ideal del habla, ¿vale? Os voy a leer esta cita que dice Habermas, llamo, en teoría de la acción comunicativa, llamo ideal a una situación de habla
en que las comunidades no solamente no conviven impedidas por flujos contingentes, sino tampoco por las coacciones que se siguen de la propia estructura de la comunicación. Las coacciones de la estructura de la comunicación serían como los obstáculos, los problemas, las presiones. Es decir, cuando una persona actúa libremente se dice que está coaccionado. Pues esas coacciones también surgen en el lenguaje porque surgen en el día a día, en nuestra sociedad, en nuestras decisiones, en nuestras circunstancias, a nivel individual y por supuesto a nivel global en cuanto a los países, ¿no? La situación ideal del habla, dice Habermas, excluye las distorsiones sistemáticas de la comunicación. Bueno, esas distorsiones sistemáticas darían para mucho, pero como sabéis, eran todos aquellos obstáculos en cuanto a manipulación, en cuanto a teorías falsas que harían que el lenguaje pues, no respondiera a esas condiciones de situación ideal del aula en el que todos podemos entendernos y todos podemos comunicar, ¿vale? Es decir, cuando discutimos, por ejemplo, eso que lo típico cuando discutes con alguien, es que tú hablas estás discutiendo, no, dices, es que tú hablas un lenguaje diferente al mío, es que no te entiendo por qué parece que hablamos en idiomas diferentes. Pues sería un ejemplo, salvando la distancia, sería un ejemplo de lo que propone Habermas. Todos estamos en condiciones iguales del habla, porque todos, no solamente que estemos obligados, es que el lenguaje contempla para Habermas esa situación de normatividad, de acción normativa, en la cual se puede establecer ese diálogo y esa interacción de comprensión y comunicativa. Bien. Todo esto se puede decir en definitiva que es un principio regulativo que posibilita la comunicación, la identificación de los argumentos, las condiciones en ese discurso válido del otro, que yo puedo también sentir como mías porque son iguales que las mías, todos estamos en las mismas condiciones de habla, en las mismas condiciones de utilizar argumentos y en las mismas condiciones de ser escuchado y ser comprendido, diría Habermas, ¿vale? Fijaros que dice un discurso válido, entre otras, en conceptos como igualdad, libertad, universalidad y ausencia de coacción. Fijaros que esos 5 conceptos, esos 4 conceptos, reducen muy bien lo que sería esa identificación del lenguaje con el otro. Un lenguaje con el otro que me va a permitir establecer puentes de conexión, de comunicación, que serían igualdad, libertad, universalidad y ausencia de coacción. Es decir, actúo libremente, ¿vale? Y de forma, pues, a nivel privada, a nivel individual, con mis intereses, porque todos tenemos unos intereses, ¿vale? También reconoce Habermas, pero esos intereses se pueden poner de manifiesto en el lenguaje, a través de la comunicación, dentro de esa ética del discurso, y se pueden establecer puntos de conexión, ¿vale? Bueno, esta racionalidad discursiva, ¿vale? Que es una pragmática universal, ya hemos comentado, que tiene unas pretensiones de validez, en la cual todos convergen, en la que se dan ya unos enunciados, unas emisiones y unas creencias. Todo esto estaría enmarcado dentro de una comunidad, de una cultura, en la que existen ya códigos que se pueden identificar, que se pueden entender, que se pueden apreciar en el otro como nuestros, que se pueden reconocer, ¿vale? Serían una muestra del concepto de la sociedad que quiere Habermas, la sociedad que defiende, la sociedad de la modernidad, una sociedad ya por metafísica, en la cual van apareciendo una serie de conceptos, la crítica a la técnica como una reproducción sin más, la crítica a esa razón instrumental, que es uno de los conceptos que más critica la escuela de Frankfurt, con Horkheimer, Adorno, Marcus y toda esta gente. Y es la modernidad porque es una forma de construir la sociedad de Habermas, ¿vale? Como consecuencia de todo este proceso, se puede decir que Habermas lo que intenta es aportar a todas las dimensiones de la sociedad, bien sea, por ejemplo, la ciencia, la moral, el derecho, el arte, la política, las relaciones interpersonales, aportar esa validez de entendimiento, asumiendo que cada uno de ellos participa de un modelo determinado de razón, participa de un modelo determinado de argumento, participa de un modelo determinado de discurso, pero que ese discurso, al fin y al cabo, es humano y es entendible y es identificable por cada uno de nosotros para llevarlo a la práctica, ¿vale? Aquí volveríamos a lo de situación ideal del habla.
todos estaríamos bajo esas pretensiones de validez y en la misma situación de ser escuchados y tenidos en cuenta, ¿vale? Esto tiene su miga, ¿eh? Lo de ser escuchado y tenido en cuenta tiene su miga. Bueno, esta racionalidad, pues se podría decir que es una racionalidad discursiva, ya lo hemos visto, que es lingüística porque parte del lenguaje, ¿vale? Que surge de la práctica, de la praxis comunicativa cotidiana de los hablantes, ¿vale? De nuestro día a día, con nuestros semejantes, en el instituto, con nuestros amigos, con la familia. No podemos escapar de ese contexto comunicativo del lenguaje, ¿vale? Es una acción comunicativa racional, la que defiende Habermas es una acción comunicativa racional predecible de los individuos y lo que pueden aportar. ¿Por qué es predecible? Porque no podemos tampoco salirnos de esas pretensiones de validez de ese lenguaje humano. Es decir, aunque tengamos unos intereses, esos intereses, de alguna forma dice Habermas que pueden ser predecibles, que se pueden interpretar porque si se puede interpretar un sistema social, se puede interpretar un sistema individual, un interés individual. Aquí recordé la analogía del hombre y Estado que hacemos con Platón. Si se puede educar a un hombre, se puede educar a una sociedad. Pues algo parecido dice Habermas, en el sentido de que esas pretensiones de cualquier sistema social pues pueden ser las pretensiones que tenga una persona a nivel individual, ¿vale? Es una racionalidad predecible porque es la razón, es la racionalidad propia del ser humano, ¿vale? El lenguaje es predecible, pues en cierto sentido sí, en el sentido de que nuestros pensamientos, nuestros intereses, las categorías que nos mueven también son predecibles, ¿vale? Bueno, también podemos decir que por supuesto tiene un carácter universal y normativo. Aquí hay que recordar a Kant. Por supuesto, ya he dicho, como he dicho antes, la pretensión de Habermas no es para nada la pretensión de Kant, ¿vale? De una regla de oro en el sentido ético que se pueda aplicar a todo el mundo y que sea universal, ¿vale? Pero, bueno, que sea universal sí, pero no con esa pretensión que tiene Kant, ¿vale? Pero sí es una razón, una racionalidad de carácter universal y normativo porque recoge, ya sabéis, situaciones de habla en las que se respetan las normas también, ¿vale? Bueno, también se puede decir que es una racionalidad procedimental porque es como un procedimiento, ¿vale? Es un procedimiento que nos va a permitir la comunicación, el entendimiento entre unos con otros, ¿vale? Y que se da además en un contexto ya postmetafísico, en un contexto en el que se han superado las viejas filosofías. Se puede decir que ya en el siglo XX, en esa decisión que surge de la filosofía y sobre todo después de las dos grandes guerras, qué mayor motivo de la filosofía que intentar dar una explicación de encuentro, de unión, sobre todo en este sentido toda la obra de Habermas y los últimos reconocimientos que ha tenido es en el sentido que intenta aportar una visión de comunicación, de entendimiento de culturas pacíficas, de reconocimiento del otro. Es decir, que igual que nos podemos reconocer individualmente, nos podemos reconocer, nos podemos respetar, podemos llegar a acuerdos a nivel global, a nivel colectivo, ¿vale? Es un concepto también, es un contexto, perdón, postmetafísico porque se superan muchas de las tradiciones que están inmersas en la metafísica tradicional, ¿vale? Aquí el hombre ya está un poco liberado de esos preceptos dogmáticos de la religión, es decir, la sociedad de hoy día propone nuevos retos que tienen que ser asumidos de una perspectiva diferente, retos de la comunicación, de la intersubjetividad, de la cultura, de la participación ciudadana. Ahora que hablo de participación ciudadana, por ejemplo, un ejemplo de que, estos nuevos cambios en el sistema que propone Habermas, o esa crítica que propone Habermas, por ejemplo, un ejemplo sería, salvando las distancias y cada uno en su contexto, por ejemplo, el 15M, el 15M que surgió en España, este movimiento ciudadano por ejemplo, contra la democracia, ¿no? Este grito de esto no es democracia, o de esa exigencia que se demandaba en las manifestaciones del 15M de una democracia real y una democracia participativa, pues será un ejemplo de estas pretensiones de cambio en algunos contextos en los que es necesario pues, un análisis de los comportamientos sociales, políticos, relacionales. De hecho, pues
Por ejemplo, el grupo político Podemos, sabéis que salió de ahí y hoy día pues tenemos a Pablo Iglesias de vicepresidente y surgió del movimiento del 15M. O sea que bueno, pues esas pretensiones de validez, reflejan que cada uno, que cualquiera, puede simplemente con el diálogo, con la comunicación, pues llegar, participar en los ámbitos de la sociedad, de la sociedad pública, de los estamentos públicos y que además pues ser reconocido y ser valorado. No sé, podría ser un ejemplo, como digo, salvando la distancia. Eh, Porque también la ética, pongo ese ejemplo porque también la ética de Habermas tiene un sentido de cambio del mundo, de cambio social, de cambio un poco de la desigualdad social. Otra cosa es que luego esas críticas o esas pretensiones tengan resultados, tengan reflejo y sean válidas. Pero ya de entrada esa crítica o esa reivindicación del discurso, como una posibilidad del diálogo, del entendimiento, pues creo que es válida y además están conectadas con muchos ejemplos que estamos viendo en la política de hoy día. Eh, Bien, superado ese concepto como metafísico, Habermas admite que la racionalidad discursiva es universal, por tanto, ¿vale? Porque formaliza ese contexto de los diálogos que serían comunes, ¿vale? Existe, por tanto, para Habermas, una teoría consensual de la verdad y de la ética discursiva, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista filosófico, la teoría de la racionalidad discursiva pretende, como último fundamento, reconducir todos esos problemas, todas esas diferencias que existen no solamente en la sociedad, también en la filosofía, todo esto sería también aplicable a la economía, es decir, a la esencia del ser humano, ¿vale? Eh, Toda esta ética del discurso, ¿vale? Se fundamenta, como hemos visto, en los actos de habla, en la situación ideal de los actos de habla. Un acto de habla es verdadero para Habermas en la medida en que puede corroborarse el asentimiento de cualquier participante racional. Es decir, cualquier participante, cualquier ser humano, porque el participante sería el ser humano, cualquier persona tiene un reconocimiento dentro de ese acto de habla. Es decir, el acto de habla sería como un escenario en el que entramos, ¿vale? Tenemos aquí los personajes, pues los actos de habla serían como ese escenario en el que entramos y en el que todos nos vamos a poner de acuerdo, en el que vamos a poder participar y cada uno va a poder dar su argumento y van a ver, pues, sería como un escenario en el que cada uno, ¿vale? Todos vamos a entrar dentro de ese círculo y se van a dar, pues, una serie se va a dar un escenario en el que todos podemos participar y todos podemos entendernos y participar de ese proceso de la acción comunicativa que es la que propone Habermas, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto un poco, con este escenario, terminamos un poco lo que sería la clase de hoy, el vídeo virtual de la acción comunicativa de Habermas. Cualquier pregunta, ya sabéis que me la podéis mandar a la hora virtual, cualquier cuestión que me queráis decir. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Chao.